Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Espero que esta vez haya más participación. Yo la vez pasada yo parecía que estaba en un entierro. Nadie pregunta, nadie nada. Por favor, tiene que ser participativo esto. Si no, si no, parece que mejor sale mandarle el video. Y no quiero llegar a eso, hombre. Mande, pregunten cuando no entienden algo. ¿O será que lo entienden todo? Bueno. Las tareas tienen que estarme las mandando siempre. Tengo ahí unos alumnos que no me han mandado tareas. De informática, buena respuesta. Solo hay, bueno, hay 7 alumnos que no me mandaron tarea, ¿verdad? Angie Dariela, Angie Graciela, Scarlett Giselle, Yesel o Gesel Javier, ¿va? Kevin, Jacob y Wilson. Esos alumnos no me mandaron tareas de informática. Pero en administración me preocupa porque más bien solo voy a nombrar los que me mandaron. Alba Rosa, Cindy, Anthony Joel y Pablo. Los demás no me mandaron tareas. Solo 4 alumnos de 22 es demasiado. Hay un problema ahí. No me están haciendo las tareas. Profe. Ajá. Cindy Fabiola, ¿verdad? ¿Perdón? Cindy Fabiola, ¿verdad? Cindy Fabiola Madrid sí me mandó. Sí. Solo 4 alumnos de ese curso. Increíble. Yo no sé los demás. Recuerden que cuando me manden después de la fecha vale menos, ¿verdad? Por eso la vez pasada ahí unos alumnos me reclamaron que por qué tenían tan poco acumulado y me mandaron todas las tareas al final. Pues, o sea, no vale lo mismo, vale menos. En humanidades solo me mandaron 9 tareas. Solo me mandó Cindy, Gabriela, Dayani, Heidi, Keren, Kimberly, Samantha, Yarexi, Levi Uriel y Daniel de Jesús Lara. Los demás, no sé qué piensan. Jóvenes, ya ahorita estamos terminando ya el semestre. Y ahí ya no puede decir usted, en el tercer parcial me voy a recuperar. No, aquí no es. En carrera es la nota del primer semestre. Ya ustedes van a llevar matemática 2 el otro periodo. Si se queda en 2 materias, está reprobado, no va a poder seguir. Haga un esfuerzo, haga un esfuerzo. Yo sé que pasan ocupados ahí en el Facebook, en el TikTok y todo eso, pero hagan un tiempo ahí para el estudio también. Miren, esta parte ya recibieron, ya les mandé el material, espero que lo hayan dado una ojeadita y hayan estado viendo. Miren, esta parte, si ustedes no estudian, si no practican, olvídense, van a pasar los días más tristes para ustedes, ¿va? Porque no van a entender, pues, o sea, que aquí tienen que entender de la entrada, porque si no, va a andar todo el parcial ahí, todo el final del semestre ahí. Entonces traten de poner atención, si hay algo que no entienden, pregunten también, por favor. Ustedes saben que yo ahí lo que sea les contesto, siempre que sea de matemáticas, ¿no? Bueno, la parte que vamos a ver es de trigonometría. Ahí, trigonometría, ¿verdad? Es prácticamente un estudio de triángulos, porque la figura que tiene 3 lados y 3 ángulos, una figura cerrada, son los triángulos, ¿verdad? Entonces, en la trigonometría básicamente es eso, la medida de los ángulos y de los lados de un triángulo, las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de los triángulos. Eso es lo que se ve en trigonometría. ¿Qué es lo que tienen que saber de trigonometría? Bueno, lo que tienen que saber ustedes hasta ahorita lo que tienen que saber es
Por ejemplo, vamos a trabajar con ese tipo de triángulo. ¿Quién me dice qué tipo de triángulo es ese? ¿Quién me contesta? ¿Qué tipo de triángulo es? A ver. Por la medida de los ángulos, ¿qué tipo de triángulo es ese? ¿Qué tipo? A ver, Dayani Martínez. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Dayani. Hola Dayani, buenas tardes. Alba Rosa Guardado. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Alba. Carla Pineda. Isósceles. Isósceles. Fíjese que, bueno, isósceles, para que fuese isósceles, tendría que tener esto. Ahí sí yo le diría perfecto, es un triángulo isósceles, porque los triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. Pero no tenía marca aquí, por lo tanto no es isósceles. Por cierto, si tuviera, digamos, así, ¿qué tipo de triángulo sería? ¿Qué indican esas tres rayitas? Indican que los tres lados son iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Equilátero. Ese es equilátero, muy bien. Este sería equilátero. El que me dijeron ahí era isósceles. Este es isósceles. Y el escaleno tiene medida de lados diferentes, ¿no? Escaleno. Estos tres son por la medida de los lados. Pero hay otros tres que se clasifican de acuerdo a la medida de los ángulos. Está el triángulo que tiene un ángulo obtuso. Se llama obtusángulo. El triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso, y los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Está este, que es un triángulo que tiene un ángulo. ¿Qué significa ese cuadradito? ¿Un ángulo qué? Rectángulo. Ajá, es el triángulo rectángulo, muy bien. Porque tiene un ángulo recto, un ángulo recto mide 90 grados. Entonces este es un triángulo rectángulo. Y el otro es el que tiene solo ángulos agudos. Se llama acutángulo. El triángulo acutángulo es el que tiene solo ángulos agudos. Todos son ángulos agudos. Bueno, nos remontamos ahí a la clasificación de los triángulos. De estos 6 triángulos, el que vamos a ver más es el triángulo rectángulo. Por eso lo dejé ahí en el centro, ¿no? Ese es el triángulo en el que nos vamos a enfocar. Entonces ya saben que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. ¿Qué significa? Que si este ángulo es A y este ángulo es B, ¿cuánto mide el ángulo A más el ángulo B? A ver, por 3 puntos ahorita mismo en el acto, como dicen ustedes. ¿Cuánto es la suma del ángulo A más el ángulo B? El que quiera ganar 3 puntos sobre 100, ahorita se lo gana. A ver. ¿Cuántos grados le da la suma del ángulo A más el ángulo B? O sea, si sumo este ángulo de aquí más este ángulo de aquí, ¿cuánto me da? 3 puntos sobre 100. Es más, voy a subir la oferta. 5 puntos sobre 100.
Vaya, contesten. 90. ¿Quién contestó? Yo. ¿Cómo se Denise. llama? Susan ¿Eh? Denise. Susan Denise. Susan Denis de... A ver, Susan. ¿de qué Administración de empresas. Administración. Susan Denis. Ahora, dígame, Susan, ¿por qué usted argumenta que el ángulo es de 90 grados? Porque, ¿cómo es que se llama? Yo digo que, esto creo que lo vi el año pasado, solo déjeme acordarme. Ajá. La suma, creo que la suma de cualquier triángulo da 180 grados. Exacto. Muy bien, entonces. Y da 90, 60 y Ajá. 30. Ajá. Muy bien. Se Solo ganó eso sé. 5. Sí, Gracias. está bien, Susan. La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180. Entonces, como aquí ya tenemos 90, ¿verdad? Aquí hay 90, entonces faltarían 90. Quiere decir que el ángulo, al sumar el ángulo A más B, tiene que darle 90 grados, ¿sí? Porque como 90 más 90 hacen 180. Perfecto. O sea que si yo les pongo que este ángulo mide 30, como decía Susan, entonces el otro va a medir 60. ¿Ya? Porque 30 más 60, 90 más 90, 180. Como quien dice, estos ángulos son complementarios. Complementario se les llama así porque la suma de ellos dos es 90 grados. Muy bien. Ahora veamos las partes. Todo triángulo rectángulo tiene un lado más largo, siempre el lado más largo es el que está opuesto al ángulo recto. O sea, el lado mayor está opuesto al ángulo mayor. Entonces, si el ángulo mayor está aquí, vamos a ponerle C. Vamos a ponerle A. Si el ángulo más grande es este, aquí, porque es 90, no puede haber otro ángulo mayor que 90. Porque si hay otro ángulo mayor que 90, se pasaría de los 180 reglamentarios que tiene todo triángulo, cualquier triángulo. Entonces, este es el mayor ángulo. Se opone el lado más grande. Este es el lado opuesto. Entonces sería hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande que tiene un triángulo rectángulo. Y siempre la va a encontrar usted opuesta al ángulo recto. Es fácil identificar la hipotenusa. Ahí solo tiene que usted, por ejemplo, aquí yo les hago un dibujo. ¿Cuál es la hipotenusa? 20. 20. Voy a poner X aquí porque no puede ser 16. 20 es la hipotenusa. ¿Ven? ¿Por qué? Porque usted la encuentra opuesta al ángulo recto, a ese cuadro que va a ver siempre usted aquí. Este es el ángulo recto. Entonces, el lado que se opone, o sea, si usted hace esto, va a cortar siempre la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa. Eso es fundamental. Si usted en un triángulo rectángulo no reconoce la hipotenusa, hay problemas, ¿verdad? Usted tiene que identificar siempre la hipotenusa. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Daniel Palencia, ¿cuál es la hipotenusa? Ahí, X, Y, Z, ¿cuál?
Daniel Palencia. ¿Está en la clase o está en otra cosa, Daniel? La Z. La Z, muy bien, Daniel. Así se hace. Daniel Palencia es de ¿qué curso? ¿De cuál de los tres? Que lo están en tres listas diferentes, ¿no? Humanidades. Humanidades, Daniel se ganó 3 puntos. Daniel, por cierto, la tarea anterior no me mandó la teoría y los ejemplos, Daniel. También tiene que mandármelo. Por eso solo tiene 9 de 15. Tiene que mandarme la teoría y los ejemplos. La teoría del material, el resumen, pues. Y los ejemplos que están resueltos ahí. Bueno, entonces Daniel me identificó muy bien que la hipotenusa es Z. Perfecto. Los otros lados del triángulo se llaman catetos. Este sería el cateto B. ¿Por qué cateto B? Ah, porque este ángulo es B. Y por lo tanto este sería el cateto A. ¿Sí? Fundamental. Si usted no entiende eso, tiene problemas. ¿verdad? El cateto B es opuesto al ángulo B y es adyacente al ángulo A. Cuando algo es adyacente, quiere decir que está a la par, al lado. Un lado adyacente es aquel que forma parte del ángulo. Entonces, el lado adyacente del ángulo A es este, el cateto B. El lado adyacente del ángulo B sería el cateto A. Y el lado opuesto sería el cateto B. Otra cosa fundamental es como saberse las tablas y ir a factorizar. ¿va? O sea, la base, usted tiene que reconocer todo eso. ¿verdad? Vamos a poner aquí a alfa. Beta. Ahí. Fíjense bien, vamos a identificar ahí. Vamos a identificar. Alba Rosa. Buenas tardes, Alba Rosa. Alba Rosa. Que voy a marcar. Ajá, vamos a ver Alba Rosa. ¿Cuál es la hipotenusa? La B. No, Alba. Alba, la hipotenusa es siempre La C, profe. Sí, es la C, correcto. La hipotenusa es siempre el lado más largo. Siempre lo va a obtener usted opuesta al ángulo recto. Entonces aquí el ángulo recto está aquí. Por lo tanto, la hipotenusa, mire, la hipotenusa es C. ¿Se fijó, Alba? Qué fácil es. Sí, ya me fijé. Ajá. Héctor Majano. Héctor Samuel Manzano es la cosa, ¿va? ¿Por qué tiene Héctor Majano? ¿O es otro apellido? ¿O es otro Héctor? Vaya, Héctor Majano, ¿qué dice ahí? ¿Quién es? Soy yo. ¿Cómo te llamas, hijo? Así Héctor de- Manzano. Ajá, ¿de qué? ¿De informática? ¿O de qué? Ciencias y Humanidades. De humanidades. Pero no te tengo aquí. Héctor Majano, pero mandó tareas y todo el primer parcial. O hasta hace poco se unió. ¿Cómo es la cosa? Hasta hace poco me uní. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pero del primero hizo el examen.
Pero las tareas, ¿cuándo me las va a mandar? Héctor, tiene que procure mandarme las tareas. Sí. A ver, Héctor, dígame ahí, volviendo al tema. Esta letra se llama teta, ¿va? Letra griega se llama teta. Y esta se llama beta. Entonces, Héctor, dígame cuál es el lado adyacente al ángulo beta. El lado adyacente al ángulo beta. ¿Sabe? No, profe, la verdad no. No. Vuelvo a decir. Adyacente es que forma parte del ángulo que está a la par. Vaya, por ejemplo, si aquí este es el ángulo A, el adyacente es el que está formando parte del ángulo, porque tiene esto. Este es la hipotenusa y el otro lado es el lado adyacente. Entonces así lo identifica a la par. ¿Ve? Entonces, como la pregunta era para el ángulo teta, ¿cuál es el lado adyacente? Mire, B. ¿Cuál es el lado opuesto? El lado A. ¿Entendió? Adyacente a la par. Opuesto. Así los va a identificar. Vamos a ver. Samantha. Samantha de Humanidades, ¿no? Samantha. Hola, Samantha. Hola. Samantha, ¿me puede decir cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? Samantha. ¿El lado opuesto? Del ángulo beta. Estoy refiriéndome aquí, ¿va? No a este triángulo. Para el ángulo beta, ¿cuál es el lado opuesto? El cateto opuesto. El teta. No, teta es un ángulo también. Miren, ¿ve? Teta, beta, y este de aquí serían los ángulos internos. A, B, C son los lados. ¿Sí? Los lados. Que ya sabemos que C es la hipotenusa, independientemente de para qué ángulo sea, C siempre va a ser la hipotenusa. Y lo que cambian son estos dos. Para beta, por ejemplo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Eso solo es de proyectarse ahí. Opuesto, B. Adyacente al lado. ¿Sí? Eso, miren. ¿Por qué les estoy preguntando tanto esto? Porque es que si no lo entienden, no van a entender lo que sigue. Imposible. Tres, 4, 5. Las letras pueden ser cualquiera. Pues, A, B, C. Cindy Fabiola. Hola, Cindy Fabiola. No sé, pero cuando no me contestan me parece que es que están como que dejan el teléfono ahí y se van a hacer otras cosas. O sea, no puede ser que estén conectados en una reunión Zoom y no están pendientes del teléfono. Angie Beltrán. Sí, profe. Dígame, Angie, ¿cuánto mide la hipotenusa? 5. Muy bien, Angie. ¿Tú eres de qué curso? Informática. De informática.
Angie Beltrán, ya tenía 3, ya lleva 6. Angie, pero las tareas, mándemelas, Angie, por favor. Sí, profe. Kimberly Paredes. Kimberly Paredes. ¿Está viendo la novela también? Soari Bonilla. Diga, profe. ¿Cuánto mide el, escúcheme bien, cuánto mide el cateto adyacente al ángulo B? ¿Cuánto mide? El cateto adyacente al ángulo B. ¿4? Muy bien, Soari. 4. Le costó, ¿va? Sí. Mire, ve, fácil. Cateto adyacente al ángulo B, 4. 5 es la hipotenusa. 3 es el cateto adyacente del ángulo A. Y también 3 es el cateto opuesto al ángulo B. Mire qué fácil. Si yo le pregunto por el cateto opuesto de A, por ejemplo, usted lo tiene que ver. Proyecta ahí, ¿quién es? 4. Opuesto. ¿Ya? Y el que está a la par es el adyacente. Ahí no hay pérdida. Esas cosas las tiene que manejar porque si no después, ya cuando vean las razones y todo eso, no van a poder. Vean, por ejemplo, en el ejercicio 1.1, dice en los dos triángulos rectángulos los ángulos son iguales. ¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU? Que es igual a la razón dada de dos lados del triángulo QRP. Ese es el ejercicio 1.1. Triángulo STU. Y el otro triángulo es el QRP. ¿Qué notan ahí en esta nomenclatura? Miren esta relación en esta nomenclatura. ¿Qué característica tiene? ¿Se fijan en algo común ahí en los dos? ¿Pueden notar algo ahí? Que los dos son rectángulos. Sí, los dos triángulos son rectángulos. Pero en esto, ¿qué pueden notar respecto a la figura? ¿No se han fijado en el detalle que en medio está el ángulo recto? ¿Miren? En medio va la letra que corresponde al ángulo recto. O sea que si yo tengo, por ejemplo, M, N, ¿cuál sería ese triángulo que? Puede ser MNO o puede ser ONM. ¿Se fija? El ángulo recto, la letra del ángulo recto siempre va en el medio. Entonces el triángulo STU, el ángulo de 90 este. Y en el triángulo QRP, el ángulo recto está en R. ¿Se fijaron en ese detalle, va? Entonces dice, en los dos triángulos rectángulos, los ángulos son iguales. Dice.
¿Cuál es la razón de los lados del triángulo STU, que es igual a la razón dada de los lados del triángulo QRP? ¿Qué tendría que escribir? Por ejemplo, puedo poner que ST es igual a ¿quién? Es igual a QR, ¿no? ¿Sí? ST es igual a QR. UT es igual a PR. ¿Sí? Hasta el orden importa. Si yo digo ST es igual a QR, de izquierda a derecha. Aquí digo UT es igual a PR. Y también SU es igual a ¿quién? SU es la hipotenusa, no es igual a QP. Bueno, eso sería lo que... Esas son todas las relaciones que hay, pues. Prácticamente les hice el ejercicio 1.1, imagínense qué triste, ¿no? Bueno, el ejercicio 1.2 dice, expresa las siguientes razones de la figura 1.1 en forma breve, como en el ejemplo, miren, ahí va a ser ese, entonces ese sí lo van a hacer, ¿va? BC, la razón BCAB, ¿cuál sería? O aquí. Aquí, por ejemplo, en este, ¿cuál sería la razón en el 1.1? ¿Cuál sería la razón UR APQ? UR es este, ¿no? UR APQ. Ah, pero dice en los dos triángulos rectángulos los ángulos son iguales. O sea que aquí hay un ángulo teta, ¿no? Aquí. ¿Cuál sería la razón QR? ¿Cómo la escribiría? QR sería ST, ¿va? ¿Sí? QR es a ST. ¿Y PQ es a quién? PQ es a quién? A usted. Entonces era la relación que hay que hacer, más bien, ¿verdad? Ahí está hecho entonces el A, ustedes van a hacer el B y el C. Y del otro les voy a hacer uno también para que lo tomen de guía, ¿verdad? Del ejercicio 1.2. En el 1.2 dice la razón, le dan el triángulo A, B, C. Teta. Dice, la razón BC AC de la figura se representa como, ¿qué sería BC? ¿Qué es BC respecto al triángulo? A ver, chicos, si lo recuerdan, ¿qué es BC? ¿Será la hipotenusa? BC es este segmento. ¿Será la hipotenusa? ¿Será el cateto opuesto a teta? ¿O será el cateto adyacente a teta? ¿Qué es? ¿Qué es BC? Muchachos. ¿Qué es BC? Lado opuesto de... De teta, ¿verdad? Entonces vamos a poner cateto opuesto
de teta. ¿Y qué es AC? El lado adyacente del El adyacente, muy bien. adyacente. Cateto adyacente de teta. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Esas razones son las que tienen ustedes que expresar así en palabras. Yo solo les hice el A. Ustedes tienen que hacer el B, el C, el D, el E. Vamos. Entonces, así va a ser el ejercicio 1.1 y 1.2. En el 1.3, que está en la página 47, dice, en los siguientes triángulos rectángulos indique la hipotenusa, el lado opuesto de teta y el lado adyacente de teta. El 1.3 es lo que les estaba preguntando yo. Por ejemplo, en el inciso A le dan un triángulo. Aquí le colocan teta. Aquí le ponen B, A y C. Ajá, dice, indique la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? Chicos, Profe, yo no le puedo ver así lo que usted está escribiendo. ya le vamos a arreglar eso. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ahora sí. ok. Entonces, el ejercicio 1.3 le dibujan, sale este triángulo y le preguntan cuál es la hipotenusa. C. C. ¿Cuál es el cateto adyacente a teta? ¿Cuál es el cateto adyacente a teta? ¿Será B o será A? El A. El A. Correcto, ese es el adyacente, el que está a la par. Y el cateto opuesto sería B. Miren qué fácil. Entonces ahí hay un montón de triángulos para que se diviertan, ¿va? Para encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo teta. Ok, entonces para que no se saturen tanto, hasta ahí nos vamos a quedar. Vayan trabajando en el resumen, en los ejemplos y vayan haciendo por lo menos hasta el ejercicio 1.3. Vamos a continuar el día viernes a la misma hora por la clase de ayer que no se pudo dar porque no tenía energía en mi casa.